Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia Fortalecimiento de la gestión académica, pedagógica y curricular en el marco del retorno a la presencialidad. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, con el que buscamos ofrecerles a todos ustedes información y recursos educativos para que puedan transformarse, cuidarse, inspirarse y conectarse. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del espacio de preguntas y respuestas y si nos acompañan por Facebook a través del espacio de comentarios. Esta actividad está siendo grabada y por correo les compartiremos el video para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompaña como anfitrión de este evento Isaac Lima, profesional especializado de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa. Isaac, buenas tardes, un gusto tenerte con nosotros. Te damos la palabra para iniciar con esta actividad. Daniela, muy buenas tardes para todos y todas los docentes que nos acompañan en esta reunión, en este espacio, en esta conferencia. Tal como lo dices, mi nombre es Isaac Lima, hago parte del equipo pedagógico de la Subdirección de Referentes y Evaluación del Ministerio de Educación Nacional. Remitimos un saludo muy especial de parte del equipo directivo del Ministerio, de la doctora María Victoria Angulo, nuestra ministra de Educación, la doctora Constanza Alarcón, la ministra de Educación Preescolar Básica y Media, la doctora Dani Torres, directora de Calidad, y la doctora Lisset Angélica Sea, que pues, desafortunadamente el día de hoy no nos pudo acompañar, nuestra subdirectora de Referentes y Evaluación. Estamos también aquí con la doctora Andrea Vera, quien hace también parte del equipo pedagógico de la Subdirección de Referentes y Evaluación. Con Andrea y con el equipo de profesionales de este equipo hemos estado acompañando en territorio en el marco del retorno a la presencialidad y queríamos tener la oportunidad de aprovechar este espacio para dialogar acerca de la gestión académica, pedagógica y curricular en el marco del retorno a la presencialidad. Voy a compartir entonces mi pantalla para iniciar la charla. Avísenme por favor si se ve. Aquí estamos, entonces, y vamos a presentar. Ahí ya, avísenme por favor si se ve. Sí, ya la vemos. Vale, entonces, primero entonces, la idea de este encuentro es hablar sobre el fortalecimiento de la gestión pedagógica, académica y curricular a partir de unas reflexiones que se han venido realizando desde el trabajo en territorio, desde las orientaciones que, consecuencia de los diferentes lineamientos y directivas que se han dado en el marco del retorno a la presencialidad, en particular la directiva 5, pues hemos venido realizando y de cómo este trabajo pedagógico se convierte en el centro de la escuela. Entonces, quiero darle la palabra a mi compañera Andrea para que se presente y para que demos inicio entonces a la sesión de trabajo. André. Hola Isaac, muchas gracias. Muy buenas tardes para todas y todos. Efectivamente, nos encontramos nuevamente el día de hoy en este espacio para hablar de un tema fundamental, la esencia de la escuela, como lo vamos a ver más adelante, y que, digamos, los retos y los desafíos que ha tenido que asumir y que sea reflejado, por supuesto, en toda la comunidad educativa y todos los actores educativos. Entonces, vamos a hablar un poco de eso, recogiendo, por supuesto, todas las discusiones, reflexiones que hemos encontrado en nuestro recorrido en el territorio con los docentes y las docentes, con directivos también y con los equipos técnicos de la Secretaría de Educación. Así que para nosotros es muy importante. El primer punto, vamos a hablar un poco de algunos datos que nos parecen importantes para presentar un contexto, ¿sí? Un contexto que nos permita comprender a qué le estamos apuntando cuando hablamos de los desafíos y los cambios y los retos y las oportunidades de la gestión pedagógica, académica y curricular. Luego continuaremos con el punto central, que es la gestión
todos estos procesos que están allí involucrados y por qué seguimos pensando que el reto es pedagógico, por supuesto, y cómo lo podemos entonces abordar desde esa esencia y de esas acciones que realizamos en la escuela. Y por último, algunas recomendaciones, algunas observaciones, comentarios respecto a de qué manera fortalecer esos procesos de la gestión académica nos va a permitir también el fortalecimiento de los aprendizajes de nuestros estudiantes en este momento también de que seguimos asumiendo sin número de desafíos en la escuela, entonces en este retorno a la presencialidad. Entonces esos son los 3 puntos importantes, daremos también un espacio al final para preguntas, estamos pues aquí por supuesto en un espacio de diálogo y muy atentos a que podamos conversar y podamos de alguna manera entrar en ese diálogo final al respecto a las reflexiones que vamos a tener. Isaac, gracias. Vale, André, muchas gracias. Entonces, lo primero que queremos abordar es el contexto y cómo comprender los cambios y los retos de la gestión académica. El trabajo en casa y la fase de alternancia que tuvimos durante el 2020 y primera mitad del 2021 nos ha generado una serie de cambios y de retos que estamos afrontando en este retorno a la presencialidad que venimos implementando desde este segundo semestre. Sabemos que los maestros se han enfrentado a una serie de retos, a una serie de cuestionamientos y de reflexiones acerca de su práctica pedagógica. Encontramos una serie de datos que son relevantes y que muestran y que están explicados por esa reflexión que los maestros hacen alrededor de sus prácticas pedagógicas y alrededor de la gestión académica, pedagógica y curricular. Encontramos que cuando se cerraron los establecimientos educativos en el mes de marzo del año pasado, 3 de cada 10 docentes retomaron sus actividades inmediatamente. Esto se ve explicado porque empezamos a tener una serie de retos acerca de cómo llevar a cabo los procesos de acompañamiento, enseñanza y aprendizaje en casa. Se resignificaron las aulas de clases, se resignificó el trabajo que allí veníamos planteando. Incluso vemos que 2 de cada 10 docentes tardaron más de un mes en retomar esas actividades pedagógicas frente al tema. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, les quiero presentar excusas. Como estoy transmitiendo desde la tablet, no me es compatible compartir pantalla y tener la cámara abierta al mismo tiempo. Cierro el paréntesis entonces frente a esto. Entendemos también que los docentes, perdón, que los estudiantes también pues se vieron diezmados por las actividades sincrónicas y las actividades asincrónicas. 6 de cada 10 estudiantes estuvieron asistiendo a las actividades sincrónicas y 4 de cada 10 participaron en actividades asincrónicas. Esto implica que definitivamente el trabajo presencial es distinto. El uso de recursos virtuales, de aplicaciones como el WhatsApp, de aplicaciones como esta que estamos utilizando en este momento, Zoom o Facebook, muestran que de todas maneras es muy difícil hacer llamar a los estudiantes al tema de asistir a estas clases y también es un proceso de reflexión para los maestros acerca de cómo utilizarlas. 40% de los docentes utilizaron metodologías sincrónicas y solamente el 10% utilizó metodologías asincrónicas. Entonces, procesos de reflexión y de cómo llevar a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje implican esta reflexión en este trabajo durante la pandemia. Y esto se ve reflejado porque definitivamente el chat y las guías físicas han sido las herramientas que más se utilizaron durante el cierre de los colegios y durante el trabajo académico en casa, durante el trabajo en alternancia. Los maestros, digamos, no estábamos acostumbrados a utilizar herramientas tecnológicas. Muchos en clase, de todas maneras, habíamos una versión sobre cómo utilizarlas. Los profesores de matemáticas nos distinguíamos frente a esto. Por ejemplo, 4 de cada 10 docentes utilizaban herramientas tecnológicas, por ejemplo, para la evaluación antes de la pandemia. Y ahora vemos que pues, casi todos estamos utilizándolo directa o de manera indirecta
las herramientas tecnológicas. Y vemos que también 6 de cada 10 docentes considera que el acompañamiento de los padres puede mejorar, y la pandemia nos ha dado esta oportunidad de conocer cómo los actores educativos se van involucrando, cómo los maestros vamos pensando cómo cualificar nuestras prácticas, cómo asegurar procesos de acompañamiento, enseñanza y aprendizaje que sean más pertinentes. Los estudiantes descubrieron que también pueden utilizar otras herramientas para aprender, y los padres de familia pues nos pueden acompañar en estos procesos de acompañamiento, perdón la redundancia, de enseñanza y de aprendizaje. André. Isaac, sí, sí, si me permites, exactamente, gracias. Algo importante aquí, y porque tomamos estos datos que son de un informe que presenta el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, publicado en febrero de este año, y los tomamos porque nos habla de elementos importantes de la gestión pedagógica, nos habla de mediaciones pedagógicas cuando hablamos de modalidades sincrónicas o asincrónicas, metodologías, nos habla de recursos educativos cuando habla, por ejemplo, de las guías, pero también nos habla de herramientas como el chat, por ejemplo, ¿sí? Específicamente sabemos que el WhatsApp fue una de las herramientas más utilizadas en algún momento y todavía sigue siendo utilizado. Nos habla también de la práctica pedagógica, ¿sí? En el momento en el que tuvo lugar el cierre de los colegios por la contingencia y por la pandemia, pues los docentes tuvimos que hacer una pausa y tuvimos que repensar, bueno, de qué tenemos, cómo lo hacemos, y por eso ese tiempo que en algún momento tomamos para poder retornar o retomar las actividades académicas, nos habla de la evaluación fundamental también, es elemento importante en la gestión académica, y de herramientas y recursos que nos permitieron, digamos, alinearnos un poco a esas metodologías, a esas mediaciones, a esas interacciones de las herramientas tecnológicas y en relación con la evaluación, por ejemplo. Nos habla también de la vinculación de la familia y la escuela, de los actores, ¿sí?, educativos en esta gestión pedagógica, porque la gestión académica está en el marco de la gestión institucional y no solamente digamos, vamos a concentrarnos en la gestión académica dentro de esa gestión institucional, pero en esa gestión institucional también está la gestión directiva, la gestión comunitaria y fundamentalmente en la trayectoria educativa, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, está también ese proceso de acompañamiento de los padres de familia. Y aquí también los docentes, digamos que el dato final de 6 de cada 10 docentes están de acuerdo con que ese acompañamiento fue muy importante, pero además puede mejorar. Así que lo tomamos porque nos presenta como un croquis un poco de lo que es la gestión académica a partir de unos datos que sabemos que es un informe, ¿sí? Tenemos más, digamos, en este momento y seguiremos teniendo más datos que nos van a brindar una información muy importante, un contexto muy importante para comprender esos retos y desafíos. Y por eso iniciamos en este punto. Isaac. Muchas gracias, André. Entonces, ya partiendo de estas reflexiones de la gestión académica, pues encontramos que es necesario retomar algunas ideas del currículo como sistema. Y ahí encontramos que, por un lado, la gestión académica es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo. Finalmente, a pesar de todas las carencias y de todas las necesidades y de todas las fortalezas que se dan en un establecimiento, en una comunidad educativa, es finalmente lo académico la esencia de este trabajo. Buscamos acciones en que los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes puedan aprender, puedan desarrollar sus competencias necesarias para un desempeño personal, un desempeño social y un desempeño profesional. Esto implica que los aprendizajes y las intencionalidades pedagógicas que hay detrás de los aprendizajes son fundamentales. Y ahí entonces empezamos a encontrar que hay 3 elementos que son claves. Primero, los procesos de diseño curricular, cómo construimos y diseñamos el currículo al interior de nuestros establecimientos educativos, y cómo ese currículo empieza a tener coherencia entre lo que se dice y lo que se hace con el proyecto educativo institucional. El proyecto educativo institucional no es un documento que reposa de manera
de manera digital o de manera física en las secretarías de educación. No, es la vivencia que tenemos de manera permanente al interior de los establecimientos educativos. Y allí tenemos una riqueza fundamental y es Colombia no tiene un currículo único. Luego, cada establecimiento, cada sede tiene su propia estructura curricular, su propio currículo oculto, su propio currículo explícito. Y esto incide directamente en las prácticas pedagógicas institucionales, en las prácticas de cómo se llevan a cabo los procesos de enseñanza, cómo se lleva a cabo el proceso de acompañamiento, de fortalecimiento de competencias socioemocionales, de competencias básicas, de competencias ciudadanas. Y allí se articula también con las características de aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, cómo estos procesos se van vinculando y cómo finalmente coinciden y van a recalcar en la gestión de clases y en el seguimiento académico. Entonces, digamos que a partir de allí se empieza a ver cómo es necesario transformar estas prácticas pedagógicas y cómo el retorno a la presencialidad se convierte también en una oportunidad para reflexionar y para transformar estas prácticas, cómo vamos a diseñar nuevamente el currículo en este retorno a la presencialidad, cómo van a ser nuestras prácticas pedagógicas en este retorno a la presencialidad y cómo es la gestión de las clases y el seguimiento académico en este retorno a la presencialidad. André. Así es, Isaac. Es muy importante que nos concentremos en que esa gestión académica que hace parte de la gestión institucional tiene tiene procesos importantes respecto al diseño, elementos importantes respecto a las prácticas y a la gestión, por supuesto, en el aula, en la clase y el seguimiento académico. Esto es fundamental porque estamos retornando a la presencialidad, nos estamos reencontrando con nuestros estudiantes en procesos que tuvieron cambios, ¿cierto? Y esos cambios también están teniendo una mella en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la progresión de los aprendizajes, pero también en la forma en que interactuamos, para qué nos estamos encontrando en la escuela. Así que ese seguimiento académico ha sido fundamental, es fundamental. Y más adelante vamos a ver a qué también apunta cada uno de esos tres elementos importantes de la gestión académica, fundamentalmente en acciones que nos permitan todo esto más bien junto nos va a permitir concentrarnos y centrarnos en los estudiantes y en las competencias necesarias, en sus habilidades para el desempeño personal, social y profesional para su proyecto de vida. Entonces, en la siguiente, Isaac, vamos a ver a qué estamos apuntando cuando hablamos de cada uno de estos elementos de la gestión académica. Cuando hablamos del diseño pedagógico y curricular, estamos hablando de la planeación, del plan de estudios, y eso tuvo una transformación importante porque uno de los acuerdos más relevantes a los que hemos llegado desde el enfoque curricular es que priorizamos, ¿sí? Y la priorización curricular llega para quedarse, vamos a hablar más adelante de eso. Otro elemento importante del diseño pedagógico tiene que ver con el enfoque. ¿Cuál va a ser ese enfoque pedagógico al que vamos a apuntar? Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, por ejemplo. ¿Cuáles van a ser esos recursos que llegan y que llegaron, ¿cierto? Que empezamos a utilizar en medio de estas transformaciones y esas adaptaciones al servicio educativo, trabajo académico en casa, en alternancia y ahora en este retorno a la presencialidad, hubo recursos que empezamos a usar como la radio, como la televisión, y qué lugar van a tener en este momento en el retorno a la presencialidad, en esta etapa en la que estamos viviendo de transformaciones y oportunidades, las jornadas. Ha sido todo un desafío organizar las jornadas, ¿cierto? Organización escolar, ¿cierto? Y la evaluación, por supuesto, que con un carácter formativo fundamentalmente. En cuanto a las prácticas pedagógicas, entonces, apunta ese elemento importante de la gestión pedagógica tiene que ver con las estrategias didácticas, con las mediaciones, con los recursos educativos nuevamente y con la organización. Todo en el marco de unas estrategias que han tenido adaptaciones porque nuestras mediaciones cambiaron, las interacciones cambiaron, los escenarios en los que nos encontrábamos con los estudiantes cambiaron y eso ha tenido también un impacto en la forma en que en este momento estamos asumiendo los procesos de enseñanza y aprendizaje. Muchos de los docentes con quienes nos encontramos aseguran que
empezaron a utilizar otros elementos, a tener en cuenta otros recursos educativos, y eso ha llegado para quedarse e invitan a otros docentes también a que puedan pensarse esas estrategias y toda esa innovación pedagógica que ha tenido. Así que eso tiene que ver con las prácticas pedagógicas y con ese mejoramiento en el marco de la gestión académica. La gestión del aula, perdón, entonces tiene que ver con esa relación pedagógica con mis estudiantes, con los ambientes de aprendizaje, con los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Nos vamos a reencontrar con ellos, ya nos reencontramos con ellos y nos encontramos diferentes todos, ¿sí? Todos hemos pasado por momentos distintos y además en términos de la trayectoria educativa y de los procesos de enseñanza también encontramos distintos desarrollos y distintos puntos en los que vamos a encontrar con estudiantes. Algunos van a tener, digamos, preguntas, inquietudes, otros van a estar en un nivel distinto. Así que aquí es muy importante el tema de los estilos y ritmos de aprendizaje y de la evaluación y de esa valoración y seguimiento en el aula de lo que nos encontramos en la presencialidad. Y por último, el seguimiento académico tiene que ver con el uso pedagógico de los resultados, ¿sí? El seguimiento a esos resultados, a esas valoraciones que estamos haciendo, el uso pedagógico de los resultados de la evaluación y de qué manera nosotros podemos establecer unos planes de apoyo académico, apoyo pedagógico y académico a los estudiantes. Esos son los tres componentes importantes de la gestión pedagógica, de la gestión académica, que tienen además unos elementos muy concretos y muy específicos que digamos que se han encontrado a partir de la innovación y la transformación pedagógica, pues oportunidades para continuar fortaleciendo las prácticas de los docentes. Isaac. Así es, André. Entonces, en este sentido, es importante ver cómo de alguna otra manera tenemos unos retos y unas oportunidades aquí fundamentales, cómo desde los diferentes actores podemos apoyar esta gestión académica y todos estos elementos que tú has mencionado, cómo es del diseño pedagógico curricular, los maestros, que es su fuerte y su saber profesional, pueden empezar a utilizar estos recursos y la evaluación para establecer cuáles son esos aprendizajes que se quieren llegar y estos evidenciarlos en el plan de estudios. El plan de estudios como un elemento que es dinámico y que se va transformando. Nosotros hemos encontrado en territorio que definitivamente los planes de estudio que estaban planteados para el 2020 fueron modificados a lo largo de la pandemia y estos fueron también distintos y son distintos ahora en este retorno a la presencialidad. Y esto también implica esa gestión del aula. El aula se resignificó, hace un rato yo lo decía, el aula se resignifica para empezar a ver que hay otros espacios, y eso ha sido maravilloso de la pandemia. Tenemos otros espacios, tenemos otros lugares donde generar una relación pedagógica, donde llevar a cabo esa planeación, donde llevar a cabo esa evaluación. Y a partir de allí también ese seguimiento del uso de los resultados, la evaluación formativa, la fuerza que ha tenido, cómo los resultados nos permiten darle un uso pedagógico y generar planes de fortalecimiento académico ahora que llegan los estudiantes a las aulas de clase y qué tan importante empiezan a hacer estas interacciones, estas estrategias didácticas, las mediaciones, los recursos, cómo la radio y la televisión también toman una fuerza allí fundamental y también trascendental en los procesos de acompañamiento, enseñanza y aprendizaje. Entonces, en este sentido, viene el tema de cómo va este fortalecimiento de la gestión académica, pedagógica y curricular, entendiendo que aquí van a surgir una serie de cambios, de desafíos y oportunidades para el retorno a la presencialidad. Es fundamental, por un lado, primero, el retorno a la presencialidad no es regresar a las aulas de clase como lo hacíamos en marzo, como lo teníamos el 10, el 11 de marzo. Es un cambio para todos, es una nueva oportunidad. Y ahí empezamos y hemos encontrado, consecuencia de ese trabajo en territorio y consecuencia de lo que pasa al interior de los establecimientos educativos, 5 elementos fundamentales. Por un lado, está identificar el estado de desarrollo integral de los y las estudiantes. Eso nos va a permitir, por un lado,
identificar cuáles son las competencias socioemocionales que han venido desarrollando los niños y las niñas en este momento. ¿Cómo está la componente afectiva? ¿Cómo está la componente socioemocional de los actores educativos en este retorno a la presencialidad? ¿Cómo están también los aprendizajes de los niños y las niñas? Y cómo al interior de la comunidad educativa trabajamos para reducir las brechas en esos procesos de aprendizaje. Allí encontramos que es fundamental que los estudiantes puedan hablar, puedan comentar cómo se ha vivido este tiempo de pandemia, que los maestros podamos también conversar cómo nos ha ido, cómo nos ha afectado la pandemia a cada uno de nosotros, de manera directa, de manera indirecta, a través de vivencias personales, a través de vivencias de otros. Y ese estado nos va a permitir empezar a brindar aprendizajes con sentido y con significado. Allí también va a ser fundamental, consecuencia de lo anterior, cómo se va a flexibilizar y cómo se van a revisar esas apuestas curriculares que se están dando a lo largo de los aprendizajes y a lo largo del retorno a la presencialidad. ¿Cómo vamos a ser consistentes estas apuestas curriculares con las necesidades que tienen los estudiantes, con las necesidades que identificamos los actores educativos que tienen nuestros estudiantes, cómo el contexto lo puede posibilitar y qué es eso que es prioritario de aprender en la actual coyuntura? Aprendizajes, saberes ancestrales, por ejemplo, en comunidades indígenas, la herencia que tenemos a partir de nuestra raza, por ejemplo, en las comunidades afrodescendientes, palenqueras y raizales, el uso de herramientas tecnológicas, consecuencia de la pandemia, y también allí cómo se va a reconfigurar el rol de la familia. Lo hablábamos en diferentes escenarios que hemos tenido, cómo la familia toma un papel relevante allí, cómo la familia puede acompañar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, cómo la familia potencia el desarrollo socioemocional de los niños y las niñas, cómo la familia se permite darle sentido y significado a los aprendizajes de los niños y las niñas. Y allí también encontramos que es la innovación educativa, las apuestas didácticas que los maestros y maestras han venido realizando a lo largo del territorio nacional es fundamental. Cómo las mediaciones y cómo los recursos nos han implicado no llegar a un final, sino partir de allí para generar nuevas secuencias, nuevas ideas que hemos encontrado, por ejemplo, a lo largo de los laboratorios pedagógicos, que hemos encontrado a lo largo de los webinars que hemos tenido en este espacio acá. Y también cómo la evaluación desde su carácter formativo nos permite diseñar acciones para fortalecer los aprendizajes, estrategias como evaluar para avanzar, que tienen un fin de evaluar formativamente y de retroalimentar a las comunidades educativas para saber cuáles son esos aprendizajes que tienen nuestros niños y niñas, son unos elementos y son instrumentos que nos pueden servir. Y así también otras que muchos de los docentes han generado en este tiempo tan complejo. André. Sí, Isaac, así es. Estos son desafíos, por supuesto, y cambios que hemos vivido todos en esa gestión académica, pero además que nos brinda oportunidades que seguramente ya las personas que nos acompañan y que nos ven, pues han recorrido. El tema de la flexibilización curricular ha sido clave, el tema de darle también un lugar prioritario a todo el desarrollo socioemocional, pensando en ese desarrollo integral, en ese proyecto de vida de nuestros estudiantes, la vinculación de la familia y la evaluación formativa. Todo eso se ha visto reflejado en esa innovación educativa, en esas propuestas y experiencias educativas que hemos venido conociendo en otros espacios que hemos abierto también para escuchar, como los laboratorios pedagógicos y como otros lugares en donde nos hemos encontrado. Y aquí en este momento estamos hablando de qué tenemos que tener presente para poder continuar este proceso de acompañamiento a los estudiantes y también a todos los actores educativos, a las familias y a los docentes y directivos docentes, pensando en el fortalecimiento de los aprendizajes
Y eso, ¿cómo? A partir del fortalecimiento de la gestión académica. Ese es el reto en este momento fundamental. ¿Cómo vamos a fortalecer esos procesos de la gestión académica para que esto también tenga una incidencia en el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, en la progresión de sus aprendizajes en el marco de la trayectoria educativa completa? Esa es la meta, el objetivo y lo que sabemos que los docentes en este momento también están llevando a cabo allí en las instituciones educativas en un contexto determinado y específico. Por eso hablamos de establecer, de identificar el estado de desarrollo de los estudiantes, de tomar, de establecer ese diagnóstico, esa fotografía de nuestros estudiantes para continuar fortaleciendo los procesos. Isaac. Vale, muchas gracias, Sandra. En este sentido, encontramos que eh, surgen como parte de la gestión académica, pedagógica y curricular unos retos que son pedagógicos y curriculares y que enmarcan el gran rompecabezas que es este proceso de transformación pedagógica y curricular. Ya lo hemos hablado alrededor del desarrollo socioemocional de los niños y las niñas. Ya lo hemos hablado alrededor de la innovación educativa, pero también encontramos que está ese apoyo académico a los aprendizajes. ¿Cómo vamos a fortalecer, más que nivelar, más que recuperar los aprendizajes de los niños y las niñas? ¿Cómo, qué estrategias vamos a utilizar para darle sentido y significado? Y a partir de allí podemos hacer uso de los recursos educativos, los recursos educativos que tenemos a disposición, la radio, Canal Exploremos, la televisión, Profe en tu casa, los recursos impresos, el material del PTA, retos para gigantes, secundaria activa, el uso de las apps, Colombia Aprende, Oráculo Matemático, DB1 Challenge, entre otras tantas. Y a partir de allí, consecuencia de eso y de ese reflexionar acerca de las prácticas, ¿cómo las vamos a cualificar? ¿Cómo nos cualificamos las prácticas pedagógicas teniendo en cuenta los ritmos y los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes? Y va a ser algo fundamental. ¿Cómo vamos a generar unas rutinas y unos ambientes de aprendizaje? Una parte importantísima del retorno a la presencialidad es pensar y vincular las rutinas de aprendizaje de los niños y las niñas. Seguramente no estábamos acostumbrados, perdimos la costumbre de tomar algunas serie de rutinas, algunas acciones que son repetitivas y que es necesario volver a llevar a cabo. Y aquí también vamos a hacer énfasis en la apropiación de los referentes de calidad. Los lineamientos, los estándares, las orientaciones curriculares van a ser fundamental. Son parte de ese insumo que los maestros y maestras tenemos en esta transformación pedagógica y curricular y en este cambio que tenemos y esta oportunidad única de retomar los procesos de acompañamiento, enseñanza y aprendizaje. En este sentido, es fundamental entonces tener presente cómo la escuela está analizando su currículo, su plan de estudios y consecuencia de ello priorizar sus aprendizajes y diseñar estrategias de evaluación formativa. Cómo los actores educativos llevan a cabo un desarrollo de competencias socioemocionales, cómo los docentes van fortaleciendo sus prácticas pedagógicas y gracias también al apoyo y al liderazgo educativo de los directivos docentes, de los rectores, de los coordinadores que juegan un papel fundamental en esa promoción de estrategias y de uso de recursos educativos. Cómo la evaluación formativa, herramientas como evaluar para avanzar, la evaluación de aula, la evaluación institucional, nos va a permitir fortalecer las planeaciones y también las prácticas pedagógicas. Y allí también se vincula el uso intensivo e intencionado del material y de los recursos educativos para consolidar comunidades de saber y práctica entre los equipos de docentes y directivos docentes. André. Sí, Isaac, así es. Muy importante también el tema del liderazgo educativo de los directivos docentes, como lo venías mencionando, porque sabemos que los docentes encuentran el apoyo en esa gestión directiva llevada a cabo por rectores y rectoras de las instituciones educativas
y encuentran esa acogida también para poder trabajar en equipo, para trabajar colaborativamente y como lo están también mencionando los docentes, llevar a cabo todas esas transformaciones necesarias al interior de los establecimientos educativos y en función de la comunidad educativa. Así que el liderazgo de rectores y rectoras es crucial, por supuesto, para que todo esto que ha venido sucediendo se consolide y podamos digamos, todas esas lecciones aprendidas que hemos tenido en el ámbito educativo pueda tener también un impacto en lo que va a continuar pasando en el retorno a la presencialidad. El tema, por supuesto, de la evaluación formativa que ya hemos venido mencionando, pero también, por ejemplo, el uso intensivo e intencionado del material de recursos educativos. Hemos tenido, siempre como docentes, hemos trabajado con distintos recursos educativos, pero por supuesto que el trabajo académico en casa nos implicó pensarnos en otros recursos para poder establecer esas mediaciones pedagógicas, hacer el seguimiento de ese uso pedagógico de los recursos educativos, qué tipos de recursos nos permiten, por ejemplo, un apoyo curricular, nos expanden el currículo, cuando creo una guía o cuando por ejemplo, uso un audio, un video, o cuando yo misma grabo un video para mis estudiantes, de qué manera yo, al utilizar ese tipo de recursos y otros recursos educativos que tengo de pronto disponibles, pero además que sé que van a ser los que necesito para poder mediar con mis estudiantes, son efectivos, son los que me permiten poder consolidar los procesos. Ese seguimiento va a ser fundamental para que nos pensemos y sigamos pensando en la transformación de las prácticas pedagógicas. Por eso, en términos de recursos educativos, tenemos que pensar en el seguimiento juicioso de ese tipo de recursos y de qué manera se integran a las prácticas pedagógicas desde un enfoque para que puedan ser cada vez más pertinentes y más, digamos, facilitadores de los procesos de los estudiantes. La apropiación de los referentes de calidad. Cuando empezamos a pensar en la priorización de los aprendizajes y empezamos a pensar en que los contenidos, por supuesto, son fundamentales, pero también las habilidades, los procesos de los estudiantes, que el estudiante, por ejemplo, es muy importante todas las habilidades comunicativas, el pensamiento matemático, el pensamiento crítico, empezamos a pensarnos en esos procesos fundamentales y esos procesos, cómo los podemos también utilizar algunos contenidos, y todo eso en el marco de la priorización pues ha sido muy importante para una apropiación de los referentes de calidad y por supuesto que se ha enriquecido a través del trabajo colaborativo. Elementos que se han consolidado en la gestión académica y que van a ser también nuestro anclaje para continuar con los procesos ahora en el retorno a la presencialidad, dependiendo de los escenarios análogos, escenarios con mediaciones sincrónicas, asincrónicas, con conectividad, sin con conectividad, todo esto van a ser variables fundamentales que se van a seguir retomando, afrontando los desafíos que tenemos. Las rutinas y ambientes de aprendizaje, por supuesto. Cómo a partir de toda esta transformación, por supuesto, hemos encontrado ambientes de aprendizaje mucho más enriquecidos, acordes a los estudiantes, y en este momento que el reto es el fortalecimiento de los aprendizajes, pues por supuesto va a tener una incidencia en las relaciones entre maestro y estudiantes, las relaciones entre maestros y padres de familia, para consolidar esos ambientes de aprendizaje y esas rutinas en el marco de la gestión y de la jornada escolar. Y todo esto, bueno, otro elemento muy importante, el punto de las comunidades de saber y práctica. Sabemos y los docentes también nos lo cuentan, nos lo han contado, lo importante que ha sido poder entablar esas redes con otros docentes, que lo importante de un docente de educación artística, por ejemplo, para poder transversalizar muchos de los procesos, o un docente de lenguaje, el docente de matemáticas, y cómo todos juntos en una red y en un trabajo colaborativo, por supuesto que también ha enriquecido ese tipo de comunidades, las comunidades de aprendizaje que nos han quedado en este momento, que tenemos comunidades alrededor de Profe en tu Casa, por ejemplo, comunidades de aprendizaje que se están consolidando también alrededor de otros recursos como es el canal de radio de Exploremos, y eso
junto con las redes de profesores que tenemos, redes en lenguaje, redes de profesores de matemáticas, desde la academia, desde las universidades, todo esto junto, por supuesto, apuntando hacia las necesidades y los desafíos que tenemos en términos educativos, pues nos va a permitir pensarnos en fortalecer la gestión pedagógica, académica y curricular. Isaac. Gracias, André. En este sentido, es importante tener en cuenta que la flexibilización curricular son esas reflexiones que nosotros hacemos y esos ajustes que nosotros hacemos al currículo, encontrando que este es un sistema que está orientado a garantizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje eh, a lo largo de su trayectoria educativa, teniendo en cuenta diferentes escenarios, teniendo en cuenta y las necesidades individuales de los estudiantes, las necesidades colectivas de la comunidad, las necesidades, los propósitos, los fundamentos, las metodologías, y cuyo fin busca garantizar el tránsito por la trayectoria educativa acompañados de sus familias, acompañados de los docentes, acompañados de diversos actores educativos desde la educación inicial y preescolar, pasando por básica primaria, básica secundaria y media, y allí abrir un bagaje de oportunidades para ese retorno. Y allí la gestión pedagógica, académica y curricular se convierte en ese proceso sistemático que busca fortalecer los proyectos educativos institucionales y allí enriquecer pues esos procesos que se van a dar para atender a las necesidades educativas locales, regionales, en el marco del retorno a la presencialidad. Allí vamos a encontrar entonces unas preguntas que son fundamentales sobre la enseñanza, sobre la evaluación y sobre el aprendizaje. Siempre, y esto es una recomendación que damos a los colegas y que ha surgido como consecuencia de la pandemia, es tener a la mano unas preguntas fundamentales. ¿Por qué y para qué enseñar? Entonces, ¿cuáles son esos aprendizajes con sentido y significado que le vamos a dar en el marco del desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, enmarcado en los propósitos de los aprendizajes? Pero también el qué, cuáles van a ser ese saber, pero es un saber que va a trascender a un saber hacer, a un saber ser, a un saber saber. Y allí, desde el interior de los establecimientos educativos, vamos a mirar cuáles son esos aprendizajes que vamos a priorizar, cuáles van a ser esas competencias que vamos a desarrollar y, consecuencia de ellos, cuáles son esos contenidos que vamos a abordar para desarrollar esas competencias que vamos a ir abordando en los procesos de desarrollo y aprendizaje de nuestros niños y niñas. ¿Cómo? ¿Con qué enseñar y con qué aprender? ¿Cuáles son esas estrategias didácticas y esos escenarios y mediaciones? ¿Qué metodologías, qué recursos tenemos y qué papel juega allí la integración curricular? Y alrededor de la evaluación, ¿qué, cómo, cuándo evaluar? A un proceso de evaluación formativa que nos permita hacer un seguimiento y una evaluación de los aprendizajes y de otras componentes de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. ¿André? Así es, Isaac. Así es, Isaac. Entonces son preguntas que van a seguir siendo el centro de la gestión, no solamente de los docentes, sino también de los directivos y de esa relación y esa vinculación que hemos encontrado sumamente pertinente con los padres de familia. Esas preguntas que también tenemos que seguirnos haciendo en este momento en el retorno a la presencialidad, porque sabemos y reconocemos que el retorno a la presencialidad pues no es la presencialidad porque de hace año y medio, hace más de 18 meses, y no es una presencialidad que tiene unos elementos y unas lecciones aprendidas para cada uno de nosotros. Entonces esto nos arroja otras preguntas, por ejemplo, para reflexionar, y es qué tipo de adecuaciones van a ser necesarias para cumplir con los objetivos y las metas que nos hemos trazado, qué tipo de aspectos del contexto, ¿sí? Que es crucial el contexto para poder establecer estrategias didácticas, mediaciones y recursos educativos pertinentes, ¿no? Y para poder llevar a cabo una priorización de los aprendizajes.
cuál es la mejor secuencia y distribución de los aprendizajes o de qué manera se estructura una mejor progresión de los aprendizajes. Esto en el marco de, por ejemplo, ese qué enseñar y para qué, en el marco de los fundamentos y en el marco de los propósitos del currículo. Por ejemplo, acuérdese que la gestión pedagógica tiene un primer elemento en el diseño curricular y ese diseño curricular tiene que ver con los elementos y esos elementos corresponden a esas preguntas y estas preguntas son las que nos van a permitir siempre enriquecer nuestras prácticas pedagógicas. ¿Cómo enseñar? ¿Cuáles son esos escenarios que determinarán de una manera más pertinente las interacciones? Si estamos hablando de unos escenarios análogos, estamos hablando de unos escenarios con mediaciones, digamos, sincrónicas, asincrónicas, qué tipo de escenarios nos van a permitir enriquecer ese cómo es, esas estrategias didácticas, cuáles son esos escenarios y los materiales, los recursos que se utilizarían, qué cambios puede detectar en relación con la forma en la que desean promover las experiencias de aprendizajes. Nosotros como maestros siempre estamos pensando en cómo enseñar, en cómo hacerlo de una manera más pertinente, más atractiva. Algunas de las inquietudes tienen que ver mucho en este momento es cómo retomar esas mediaciones pedagógicas, pero para que sean para estas generaciones en donde están bombardeadas de información y están bombardeadas de muchos estímulos y cómo volver a llamar esa atención y esa motivación de los estudiantes para que retomen, por supuesto, y se apasionen con sus propios procesos de enseñanza y de aprendizajes, ¿no? Entonces, aquí en esas preguntas lo que queremos es reflexionar y seguir proponiendo, por supuesto, todas las transformaciones muy necesarias, con qué enseñar, que tiene que ver con los recursos educativos, por supuesto. Entonces, ¿qué elementos incidirían en la decisión frente a los recursos a utilizar? ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta en la modificación, el perfeccionamiento o reemplazo de dichos recursos? Recuerden ustedes el seguimiento de esos recursos y cómo ese seguimiento nos va a permitir pensar en un ecosistema que promuevan unas interacciones motivadoras y unas interacciones pertinentes entre los actores educativos. ¿Qué y cómo evaluar y cuándo evaluar? ¿Cuáles serían esas técnicas, instrumentos, esos recursos educativos pertinentes para poder seguir consolidando y fortaleciendo la evaluación formativa? ¿Qué aspectos se tendrán en cuenta en el seguimiento a la evaluación de los procesos? ¿Qué ajustes se harán en el proceso de evaluación y cómo se tomarían las decisiones para realizarlos? Todo esto, recordar también que son aspectos que se trabajan de manera también colaborativa en el marco de la gestión, que es la esencia de la escuela y que en esa esencia y que en estos procesos, en estas acciones, pues estamos involucrados los docentes, los directivos y también los padres de familia. Un padre de familia que sabe cuál es el proceso, por ejemplo, de evaluación, de cuáles son esos elementos que van a ser tenidos en cuenta para la evaluación de los procesos de los estudiantes y el seguimiento, es un padre, por supuesto, informado y eso nos va a permitir también consolidar pues toda la gestión académica. Entonces son varios aspectos que desde el Ministerio de Educación pues hemos venido trabajando en esa reflexión pedagógica, pero también en el marco de unos recursos y en el marco de unas acciones que nos permitan fortalecer cada vez más la gestión a partir de la plataforma de contacto maestro, donde ustedes encuentran cursos, por ejemplo. En este momento también tenemos unos diplomados dirigidos a docentes rurales que ustedes pueden acceder también allí, postularse. También tenemos los recursos educativos como los que hemos mencionado, Profe en tu Casa, Exploremos, pero además el portal de Colombia Aprende, en donde hay una cantidad de recursos educativos, plataformas, aplicaciones que ustedes también podrían acceder. Y por supuesto, todo lo que hay en ese quehacer del docente, ¿no? De su práctica, y en esas, y que digamos a partir del acompañamiento que hemos estado realizando, pues también hemos conocido muchísimas experiencias y que seguimos en ese intercambio constante entre todos. Isaac. Gracias, André. Entonces, en este sentido, queremos dejar unas reflexiones, de otros caminos posibles que también pueden ser un insumo para los maestros y las maestras en este retorno a la presencialidad. ¿Cuáles son esos criterios a tener en cuenta para definir los aprendizajes que debemos focalizar o priorizar con nuestros estudiantes en el retorno a la presencialidad en esta parte final del año, pero también consecuencia de lo que suceda de aquí a noviembre para el año que viene? Allí vamos a tener en cuenta elementos que ya hemos mencionado. ¿Cuál es el estado de los aprendizajes de ellos?
¿Qué resultados nos arroja la evaluación formativa? ¿Cuáles son los referentes de calidad? ¿Cuáles son en los criterios de evaluación que se manejan en los establecimientos educativos? ¿Cuáles son esos aprendizajes esenciales y no negociables que se deben dar en un niño, en una niña, de acuerdo a su proceso de desarrollo en coherencia con el proyecto educativo institucional? ¿Qué herramientas o qué instrumentos nos permitirán fortalecer esa evaluación formativa de los aprendizajes en el retorno a la presencialidad? ¿Qué otras actividades, qué otros mecanismos podemos llevar a cabo? ¿Qué estrategias didácticas vamos a promover en los procesos de enseñanza para posibilitar los aprendizajes que sean priorizados en ese retorno a la presencialidad? ¿Cómo vamos a resignificar los espacios de aprendizaje? El uso de las tablets, el uso de los celulares, el uso de recursos impresos, el uso de Profe en tu casa, el uso del canal Exploremos, para garantizar ese desarrollo integral en el retorno a la presencialidad. Y finalmente, cómo garantizar interacciones óptimas entre los actores educativos a fin de promover el fortalecimiento de los aprendizajes. Son estas preguntas que invitamos a los maestros y a las maestras que tengan presente y que van a ser también cruciales en este momento, en esta parte final del año, en este momento de planeación del 2022, y que también van a ser fundamentales para nosotros, estas 5 preguntas, en estas orientaciones que venimos dando como equipo del Ministerio de Educación Nacional y que seguiremos los próximos 2 martes seguidos, posterior a este, conversando sobre estos desafíos que tenemos alrededor, uno, de evaluar para avanzar, y otro, alrededor de los planes de fortalecimiento académico, que nos puedan brindar la oportunidad de reflexionar acerca de los aprendizajes con sentido y significado en este momento tan crucial de la vida de nuestros estudiantes. ¿André? Sí, Isaac. Y con esto pues queremos hacer la invitación a todas y todos para que nos encontremos en los próximos martes, para que continuemos en estas reflexiones y también pues compartiendo con ustedes algunas orientaciones, algunas recomendaciones en el marco de todos estos recursos. Pero queremos cerrar, Isaac, con algunas preguntas que nos han hecho quienes nos acompañan el día de hoy. Entonces, eh, Isaac, para responder a Gerson Erazo, para una pregunta, ¿cómo se dejan evidencias tangibles de la evaluación formativa cuando se hace de manera presencial en clase? Entonces, ¿qué le Bueno, pone? esa es una pregunta muy importante, y no solamente cuando está presencial, sino fuera. Es importante, por ejemplo, recurrir a recursos diarios de campo, por ejemplo, portafolios que nos permitan utilizar y nos dejen evidencia, que el niño y la niña hagan un ejercicio escrito de cómo ha sido su proceso de aprendizaje. Creo que eso puede dejar una memoria fundamental y dar un seguimiento. Uno todavía encuentra, especialmente con las maestras de preescolar, que hacen ese seguimiento de cómo se empezó a hacer, cómo por ejemplo, empezó a dibujar y cómo terminó el año. Y ahí se va viendo qué elementos se fueron abordando y cuáles eran las características de aprendizaje de los niños y las niñas. Creo que eso puede ser un elemento fundamental, y dejar esa memoria, y también que el niño y la niña haga esas reflexiones escritas acerca de cómo hace proceso de aprendizaje en este Ujú. retorno a la presencialidad. De acuerdo, Isaac. Además que me parece muy importante la pregunta porque además en ella está eh, eh, la realidad a la que nos estamos enfrentando, y es una realidad de modalidades mixtas, ¿sí? De una hibridación de las interacciones, ¿no? Estamos hablando de una presencialidad, pero también de momentos en los que de pronto vamos a estar en trabajo a distancia, por ejemplo, sobre todo en este momento que estamos en el retorno a la presencialidad. Entonces, nos invita a que esas modalidades mixtas van a quedarse con nosotros por un tiempo y que necesitamos pensarnos en qué acciones
dentro del marco de la gestión académica, en la evaluación, en las prácticas pedagógicas, en los recursos educativos, nos van a permitir establecer las interacciones. Entonces, los ejemplos que mencionaba Isaac con respecto a un portafolio, a bueno, a las rúbricas, por ejemplo, también se me ocurre, pero de qué manera esas herramientas, sí, pueden ser útiles en el punto de la evaluación, pero también muchos otros recursos que nos permitan interactuar en estas modalidades mixtas. Isaac, otra pregunta que nos hacen tiene que ver con la diferencia, que me parece muy importante, también hace Gerson, bueno, y que Jorge lo menciona respecto al concepto, al término de contenido, ¿no? Y Gerson pregunta la diferencia entre contenido, competencia, y podríamos hablar también de aprendizaje. Entonces, Isaac. Brindémoslo con un ejemplo, André. Un contenido es la factorización, en el caso de matemáticas, pero allí nosotros queremos desarrollar en los estudiantes un pensamiento variacional. Ahora no me acuerdo bien de los estándares específicamente el enunciado que allá aparece, pero sí queremos que el estudiante tenga una capacidad de análisis frente a una situación de carácter variacional. Obviamente, para poder generar este conocimiento, esta competencia de saber, de identificar y de poner en práctica un saber frente al pensamiento variacional y una razón de cambio, por ejemplo, puede ser muy pertinente el conocer la factorización, porque la factorización me va a permitir a mí identificar cuándo un valor toma, cuándo se va a poder acercar a cero, por ejemplo, y allí, a partir de eso, establecer un saber saber, un saber ser y un saber saber en el marco de esa práctica. El contenido es la excusa, es una excusa para generar un proceso de un proceso de desarrollo de competencia. El contenido puede ser un tema específico, una parte de eso, pero la competencia es mucho más abarcadora y seguramente requiera de una serie de contenidos para desarrollar las competencias. No sé ahí, Andrés, si me quieras complementar con esta idea. De acuerdo, exactamente. Cuando hablamos de los elementos del currículo y hablamos de qué enseñar, pues ese qué enseñar dentro del currículo nos está apuntando a los contenidos, pero precisamente la reflexión que hemos hecho y al acuerdo al que llegamos es que es importante no pensar, ¿cierto? O sea, los contenidos no van a desaparecer, van a ser ese pretexto, pero a lo que tenemos que apuntar en los procesos de aprendizaje tiene que ver con el desarrollo de competencias, como lo marca nuestro sistema educativo, por supuesto, y en ese desarrollo de competencias, pues tenemos allí los referentes de calidad que en primer lugar que digamos que tenemos los estándares de competencia básica y por lo tanto a eso es que le estamos apuntando en las prácticas, en las actividades, en las estrategias didácticas, ¿no? Al desarrollo de competencias, como lo menciona Jorge exactamente. Pero ese desarrollo de competencias están en el marco de unos contenidos que no van a desaparecer, ¿sí? Como lo mencionaba Isaac con los ejemplos. En lenguaje también podríamos hablar del contenido, puede ser el texto argumentativo, ¿no? Y ese texto argumentativo, el ensayo, ¿cierto? Como ese tema que vamos a tratar y en el marco de ese tema, entonces vamos a tratar, por ejemplo, la argumentación escrita, la escritura, bueno, lectura crítica también podemos trabajar allí, que hace parte, por supuesto, de los estándares, del desarrollo, digamos, de habilidades y competencias de los estudiantes. Entonces, todo está dentro de ese qué y para qué enseñar y, por supuesto, en el marco de unas estrategias didácticas específicas. Ok. Y bueno, no sé si tenemos... André, había una pregunta, yo la alcancé a ver en el chat de un profe que nos pregunta si es necesario cambiar resignificar, en estos momentos es necesario resignificar el PEI. Nos decía, claro, porque el PEI siempre es necesario resignificarlo, pero en este momento mucho más. Los procesos, los propósitos y los fundamentos del currículo nos hacen pensar que los propósitos y los fundamentos del quehacer de un establecimiento educativo cambian, y en particular la componente pedagógica cambia al resignificar cuáles son esos procesos de aprendizaje. La invitación es a hacerlos coherentes. Nos hemos encontrado con unos casos curiosos de los PEI, de los documentos escritos, donde lo que se dice allí realmente
es copia y pegue de muchas versiones, y por otro lado no es coherente. ¿Cómo buscamos dar coherencia a eso que estamos diciendo con lo que estamos haciendo? Que finalmente es el ejercicio y es la noble labor del docente. Listo, Isaac, exactamente. El PEI es digamos, lo que nos va a permitir consolidar todas estas transformaciones y en este punto trazar ese plan también de mejoramiento para que seguir cualificando todo lo que tiene que ver con la gestión académica en el marco de la gestión institucional. Entonces, pues no sé, Isaac, ya se nos ha terminado el tiempo. Les agradecemos a todos por su participación en este espacio. Les agradecemos por sus preguntas, por sus comentarios. A Jorge Tobar, muchísimas gracias, claro que sí. A Ingrid también, que nos escribió por interno, a Gerson y a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Los esperamos dentro de 8 días y dentro de 15 días para seguir hablando en el marco de la gestión académica de elementos importantes. Dentro de 8 días evaluación formativa y dentro de 15 días lo que tiene que ver con el plan de apoyo académico. Así que, pues, muchísimas gracias por su atención. Isaac, muchas gracias. Daniela, gracias. Bueno, André, los maestros preguntan dónde encuentran las grabaciones, además se pueden encontrar en el sitio Contacto Maestro, allí van a estar todos los webinars que hemos hecho. Entonces, muchas gracias y Daniela, adelante. Listo. Muchas gracias, Andrea e Isaac, por sus intervenciones. También a los asistentes, muchísimas gracias por enviar todas sus preguntas y gracias a todas las personas que se conectaron a través de Facebook. Les contamos que este evento está siendo grabado y por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades. Antes de irnos, a través del chat, les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. También les compartimos el enlace del contacto maestro que mencionaba Isaac, en el que podrán volver a ver este evento. De nuevo, muchísimas gracias a todos por su participación. Esperamos que nos sigan acompañando el resto de actividades programadas y que tengan un feliz día.